Bienvenidos al foro a la distancia, al foro de conservación a la distancia 2021, en nuestra edición de octubre. Hoy vamos a presentar dos ponencias. La primera se llama Desarrollo de una celda electroquímica para la evaluación in situ de patrimonio metálico. Y presentan Armando Arciniega Corona, Daniel Meléndez García y Jenny Mayol González. Los voy a ir presentando. Armando Arciniega Corona es químico y maestro en ciencias por la Facultad de Química de la UNAM y desde 2013 inicia a colaborar en proyectos de conservación en los que realiza caracterización de materiales culturales. En 2015 inicia trabajando en la CNCPC en el Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales, Códice, del cual es el responsable desde 2017. Daniel Meléndez García es ingeniero químico y maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y en 2016 realizó una estancia de investigación en el grupo TEP 115 Nuevos Materiales vía Solgel de la Universidad de Cádiz. Desde 2019 trabaja en el Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales Códice de la CNCPC en el INA, donde realiza estudios a bienes patrimoniales mediante técnicas no invasivas y no destructivas. Brinda asesoría técnico-científica en proyectos de conservación y restauración y participa en el desarrollo de nanomateriales aplicados a la conservación de patrimonio cultural. Jenny Mayol González es pasante de Ingeniería Química Metalúrgica en la Facultad de Química de la UNAM. Hizo su servicio social y trabajo de tesis en el Laboratorio Códice de la CNCPC. Ha colaborado en el estudio de flautas de órganos históricos mediante fluorescencia de rayos X y fundición de probetas de plomo estaño. Su trabajo de tesis se enfoca en la síntesis Solgel de un material mesoporoso que funcione como membrana de intercambio iónico para una celda electroquímica. Les damos la bienvenida y adelante. Hola, buenos días. Bueno, estoy esperando a que cargue la presentación. Ok, ya la veo. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar del desarrollo de una celda electroquímica para evaluar patrimonio cultural in situ. Este proyecto está pensado para patrimonio metálico de gran formato, digamos, esculturas, en su momento campanas o cañones, materiales metálicos que no puedan ser transportados a un laboratorio para su evaluación, o que sea muy difícil hacerlo, ¿no? La idea de este proyecto surge por las estancias de investigación que se realizaron en el Centro de Investigación en Corrosión en la Universidad Autónoma de Campeche en los años 2016 y 2017. En estas estancias, lo que estábamos estudiando estábamos evaluando materiales de protección de la corrosión, ya sean pasivadores o capas de protección. Estas fotografías las muestro porque en realidad lo que vemos es que es un sistema muy complejo para armar una celda electroquímica. Como logran notar en las imágenes de la izquierda, hay unas prensas, están los caimanes, el metal que se va a evaluar se encuentra presionado con una madera, etcétera. Y todo esto es un sistema muy, muy complejo de montar para cada experimento. Y eso nos hizo pensar que si no podría existir un sistema más fácil para realizar este tipo de mediciones. Con esto en mente, realizamos una investigación bibliográfica en la que se notó que las celdas fabricadas en ese tiempo comparten varias características. La mayoría son de 3 electrodos y notamos que el punto medular para el funcionamiento es específicamente el medio de contacto entre la celda y el metal a evaluar. En todos los casos se usan electrolitos, ya sea en forma de gel, embebidos en papel o en esponjas. Esto les genera una deficiencia en el cual entre cada medición tendrían que cambiarse las esponjas, los papeles o incluso el agar o los geles con los que estuvieran haciendo el contacto son susceptibles a contaminarse y son frágiles.
Es así que, pues, que determinamos que el punto medular a estudiar es precisamente esta interfase de contacto celda-metal. Con esto en mente, pensamos que se necesitaba una serie de cosas para tener una celda electroquímica portátil o útil para evaluar patrimonio. Determinamos que estas características tendrían que ser que el área de contacto que tuviera la celda con el metal a estudiar fuera muy pequeña, precisamente porque durante el proceso de evaluación existen reacciones electroquímicas de oxidación-reducción y lo que queremos en patrimonio metálico es que esas áreas sean lo más pequeñas posible. Si bien es cierto que los experimentos te generan un resultado neto, como si no se hubiera tocado el metal, también es cierto que al existir una reacción sobre el metal, sí hay una afectación, ¿no? No es una afectación muy grande, pero sí existe. Dos, el arreglo que llegáramos a diseñar tendría que estar en un solo dispositivo y tendría que ser portátil, precisamente por lo que acabo de decir, que nos interesaba también llevar el laboratorio hacia los bienes metálicos de gran formato. Y finalmente, la interfase, que es el punto clave o medular de esta celda, tendría que ser durable, que no se tuviera que cambiar cada vez que se usara el experimento y que nos permitiera hacer muchas mediciones en el mismo metal sin tener que cambiar completamente o rediseñar la celda. Bien, para la construcción de la interfase, pues fue necesario un material mesoporoso capaz de contener en el interior un electrolito que al contacto con el metal pues permita el paso de corriente. Además, que este sea completamente inerte a las reacciones electroquímicas involucradas y lo suficientemente rígido para poderse manipular e incorporar a la celda. En este sentido, la ciencia de los materiales aporta diversos métodos de síntesis para obtener un material con características específicas como las que se requiere en este proyecto. El método utilizado fue el sol-gel, para el cual en la mezcla se utilizó como precursor polimérico el reactivo tetraetoxicilano, comúnmente conocido como TEOS, una amina de cadena larga capaz de formar micelas para dar paso a la formación de poros, como se puede ver en esta imagen, las cuales estas micelas, mediante un proceso de lavado, se eliminan y dejan expuestos o dejan libres tamaños de poros uniforme. La mezcla de reacción se llevó a cabo en un baño de ultrasonidos durante 10 minutos. En esta parte o en esta fase de experimentación se realizaron diferentes síntesis con diferentes proporciones de teos, etanol, amina y agua para lograr la optimización de la síntesis. Una vez que se hizo la síntesis, el proceso sol-gel se llevó a cabo en alta humedad relativa. En la primera etapa, que es la polimerización, se dan las reacciones de hidrólisis, en las cuales los grupos etoxi reaccionan con la humedad del ambiente para formar los primeros grupos silanol y hay como subproducto el etanol. Posteriormente se da la reacción de condensación entre los grupos silanol formados para formar los enlaces silicio-oxígeno-silicio para dar paso a la formación de una red polimérica y hay como otro subproducto de reacción, agua. En este paso, la reacción de hidrólisis es la que se favorece gracias al sistema que se tiene en alta humedad relativa. En la parte de la gelificación, el líquido que se forma o el líquido que se saca de la síntesis, con las reacciones de hidrólisis y condensación, en la gelificación existe un aumento de la viscosidad hasta que el líquido cede por completo y se forma una única estructura que es la red polimérica de óxido de silicio. En el envejecimiento, se da que a medida que se evaporan los subproductos de reacción etanol y agua, el material se va contrayendo
De manera que en esta etapa las propiedades metálicas del material aumentan. Posteriormente, en el secado, es cuando la evaporación de etanol y agua se da por completo. Esta evaporación en los poros del material generan presiones capilares. Esta presión capilar, si es muy alta, el material tiende a fracturarse, que es lo que comúnmente pasa en este tipo de síntesis. Pero con una evaporación lenta gracias al sistema que se formó y con la humedad relativa que se generó en el sistema, pudimos obtener un monolito. En la imagen les muestro una serie de síntesis que fueron las que se trabajaron, una de las tantas que se trabajaron en el laboratorio, y una vez obtenido el material, se da paso a un lavado, es decir, un lavado con etanol en el cual se eliminan las micelas para dejar libres los poros en el material. Una vez que tenemos el material, cuando es obtenido a temperaturas y presiones ambientales, como las que se hicieron en el laboratorio, pues se le llama aerogel. Como ustedes pueden ver, a este material se le hizo una serie de caracterizaciones. La primera fue evaluar el porcentaje de reducción de volumen, el cual se encuentra alrededor de un 70%. Es un valor muy elevado, sin embargo, es ideal para incorporarse a una celda pequeña. Se hizo espectroscopía infrarroja, en la cual se detectaron bandas de enlaces silicio-oxígeno-silicio de la red polimérica de sílice, enlaces silicio-oxígeno-hidrógeno de los grupos silanol, que se dan sobre todo en la superficie del material al estar en contacto con la humedad del ambiente, enlaces carbono-hidrógeno de tipo CH2-CH3, lo cual quiere decir que aún existen remanentes de grupos etoxi que no se llegaron a hidrolizar en la polimerización o en las reacciones de hidrólisis. Así también hay enlaces oxígeno-hidrógeno probablemente de la humedad ambiental. Se realizaron microscopías electrónicas de barrido para poder obtener la morfología de los materiales, como la pueden ver en la imagen superior, en la cual se observan agregados de óxido de silicio de tamaño uniforme. Cada uno de los agregados posee la porosidad generada por la amina o la micela que se forma con la amina, como pueden ver en la imagen de la derecha. Y en la micrografía inferior, ustedes pueden ver una comparación del trabajo realizado por Feillago y colaboradores, en el cual con un mismo precursor polimérico, un mismo tipo de amina, se obtiene un material de tamaño de poro uniforme, el cual ellos reportan que es 23.2 nanómetros. En nuestro caso, al comparar estas dos micrografías en los mismos aumentos, es evidente que nosotros tenemos agregados de mayor tamaño. Esto debido a la humedad ambiental en la que tuvo lugar todo el proceso Sorgel. Por lo que nosotros esperamos una porosidad superior a la que ellos reportan. Finalmente, se armó un sistema en el que se observa el paso de corriente entre un electrolito y el aerogel como interfase. Como ustedes pueden ver en esta imagen, se enciende el foco una vez que imponemos una corriente y se cierra el circuito. Tu micrófono. Perdón. Una vez que se tiene el aerogel, se diseñó la celda electroquímica y para esto se deben conocer las características de una celda de 3 electrodos. Principalmente se requiere de un electrodo de referencia, que es el que fija el potencial en la celda, un contraelectrodo que sirve para cerrar el circuito dentro de la celda
y finalmente un electrodo de trabajo. Este es el metal de estudio sobre el que se va a imponer el potencial o corriente. La celda comúnmente está llena con un electrolito de alta fuerza iónica y los 3 electrodos se sumergen dentro de ella. La celda que nosotros diseñamos tiene una variación en el método de contacto entre el electrolito y el electrodo de trabajo. Como es una celda portátil, en este caso el cerogel cumpliría la función de una interfase de intercambio iónico y los otros 2 electrodos, el contraelectrodo y el electrodo de referencia, estarían sumergidos dentro de la solución. El cuerpo de la celda está constituido por un vial de polipropileno de aproximadamente 4 centímetros de alto, y al ser tan pequeño es necesario construir un electrodo de referencia de un tamaño que se adecue al de la celda. Para esto se construyó un electrodo de plata, cloruro de plata, que pudiera ser introducido en la celda, y como contraelectrodo se utilizó un electrodo de grafito de pequeñas dimensiones, y como mencioné antes, la interfase fue el cerogel. Para construir la celda, como primer paso, se adaptó el cerogel al diámetro del vial, y posteriormente se pulió la cara que está expuesta hacia la superficie para que tenga un mejor contacto con el metal. Después, la celda, en este caso el vial, se rellenó con un electrolito, y el electrodo de referencia y el contraelectrodo se sumergieron dentro de él y se fijaron a la parte superior de la celda. Como electrodo de trabajo utilizamos 2 probetas de cobre, una de metal desnudo, que es cobre puro, y otra probeta de cobre patinada. El objetivo de este trabajo es medir con ayuda de un potenciostato los cambios que hay entre la interfase de contacto, que es el cerogel, y el electrodo de trabajo. Esto todo se hace con respecto al electrodo de referencia. En la celda se llevan a cabo reacciones de óxido de reducción en cada electrodo, pero solo nos interesa el proceso que ocurre en la interfase del cerogel y el cobre. En otras palabras, es el proceso de oxidación y es la velocidad de corrosión a la que se deteriora un material metálico. Esta velocidad se calcula mediante la intensidad de corriente que resulta de aplicar un potencial sobre el metal que estamos estudiando. La técnica que utilizamos para este estudio fue la resistencia a la polarización. Escogimos esta técnica porque es relativamente barata y rápida. Se puede aplicar selectivamente o globalmente, y la pérdida de material es mínima, y lo más importante es que no es destructiva ni invasiva. Las mediciones las realizamos con nuestra celda portátil, y también realizamos otras mediciones con una celda de laboratorio, y ambas se compararon. No se utilizó el mismo equipo de análisis. En el caso de nuestra celda portátil, utilizamos un potenciostato conectado a un software que nos daba los resultados automáticamente, y en el caso de la celda de laboratorio se utilizó un potenciostato manual. Los resultados obtenidos nos indican que la resistencia a la polarización es inversamente proporcional a la velocidad de corrosión. Entre mayor sea nuestra resistencia a la polarización, menor será nuestra velocidad de corrosión. La velocidad de corrosión siempre va a ser menor en una probeta patinada, porque el recubrimiento actúa como una película protectora y ayuda a disminuir la velocidad de corrosión en este material. Como paso final, para comprobar que nuestra celda funciona, realizamos una evaluación para ver cómo es el desempeño de la celda y para verificar los valores que se obtuvieron. Así que realizamos un análisis estadístico mediante un contraste de significación que se llevó a cabo mediante una prueba de TD-Student. Al comparar los promedios de las velocidades de corrosión, tanto de la probeta de cobre como de la probeta de cobre patinada, nos dimos cuenta que la variación de datos son estadísticamente iguales, por lo que el uso
del tipo de celda o el tipo de equipo no influye en los resultados finales. Entonces, ambas celdas y ambos equipos nos proporcionan el mismo valor de velocidad de corrosión y pues podemos decir que los resultados de nuestra celda portátil son confiables. Como conclusiones, pues tenemos que nuestra síntesis de material es exitosa porque es capaz de conducir la corriente eléctrica y contener el electrolito dentro de ella sin que se derrame. Pudimos diseñar una celda ad hoc con las necesidades de un dispositivo portátil. Tuvimos una evaluación positiva porque obtuvimos velocidades de corrosión que pueden ser comparadas con otras celdas que ya están construidas o que ya existen. Y podemos decir que tenemos un dispositivo ideal para la evaluación de patrimonio metálico in situ porque nuestra celda no daña ni deteriora el material. Finalmente, pues queremos agradecer a la doctora Ana Lilia Ocampo de la Facultad de Química por dejarnos realizar las pruebas de resistencia a la polarización en su laboratorio, al ingeniero Mario Monroy de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico de Lina, por apoyarnos con el análisis de microscopio, a la doctora Paola Rocagliolo de la Facultad de Química del Laboratorio de Corrosión, porque también nos permitió realizar las mediciones de resistencia a la polarización manuales, al proyecto INA y al proyecto INFRA con ACID. También pues me gustaría agradecerle a la coordinación, primero por dejarme realizar mi servicio social y después hacer la investigación de mi tesis, y pues finalmente a Armando y a Dani porque pues tuvieron la confianza de darme este trabajo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Jenny, Armando y Daniel por esta gran presentación. Mari Carmen, adelante. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades porque sí es un tema complejo. Además hay que entender muy bien esta química de superficies. También esta química que tiene que ver con la generación de geles o solgeles, ¿no? Que también es bastante compleja. De hecho, pues además o creo que el provecho que se le podría sacar a esto, además de medir la velocidad de corrosión de los metales de manera muy puntual, pues a lo mejor no sé si lo han pensado también para una limpieza muy puntual contenida en estos mismos geles, pero ahora para evitar o eliminar óxidos o otro tipo de elementos de corrosión como carbonatos o lo que sea, ¿no? Yo creo que también sería una aplicación interesante. Alguna vez a mí se me antojaba algo así, sobre todo para la limpieza de pintura en lámina, porque es bastante delicado, son cuestiones muy puntuales y no puede uno estar metiendo pues este tipo de agentes antioxidantes o limpiadores de óxido de manera indiscriminada, ¿no? Pues muchas felicidades. Gracias, Mari Carmen. Pues no se nos había ocurrido esa posibilidad, pero pues está en esto, ¿no? O sea, el camino es irlo explorando y seguramente podremos pensar en esas cosas. Seguramente tendríamos que usar un vidrio más pequeño, digo, porque yo creo que lo que comentas, que se necesitaría un detalle muy, muy fino, pero creo que ya tenemos las herramientas para empezar a pensar en otras posibilidades, ¿no? Muchas gracias por ese comentario. Muy interesante. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues me uno a las felicitaciones. Creo que es un trabajo súper importante. También da cuenta de los científicos y el laboratorio de primer nivel que tenemos en la coordinación. También es una invitación, este foro se transmite en nuestro video oficial de YouTube y es una invitación también a que otros estudiantes y otros científicos participen y colaboren en sus trabajos de servicio social en la coordinación. Creo que es una gran oportunidad de tener un acercamiento hacia el patrimonio desde esta perspectiva y me parece que es algo muy importante.
Les leo algunas felicitaciones que nos llegan de los compañeros. Olga Ramos les dice felicidades y gracias, muy útil información. Guillermo Rodríguez Plachi, qué interesante trabajo colectivo, además de ser útil y funcional para las labores que realizan. Muchas felicidades. Perla Telles, muchas felicidades, gran trabajo. Mercedes Villegas, muchas felicidades, muy interesante. Norma Peña, felicidades. ¿Cuál es el siguiente paso en esta investigación y si lo van a aplicar en algún bien cultural? Pues sí, ese sería el siguiente paso, ¿no? Justo estamos buscando quien quisiera ayudarnos a prestarnos patrimonio metálico para intentar, pues para hacer estas mediciones, ¿no? Afortunadamente, bueno, desafortunadamente en el laboratorio no contamos con un potenciostato, pero tenemos las puertas abiertas hasta ahorita en la Facultad de Química, entonces sería importante pues pensar primero en un patrimonio pequeño que pudiéramos traer y pues vamos, la aplicación al patrimonio de gran formato pues pues es como inmediata, ¿no? También pues este tipo de cosas nos las vino a parar un poco la pandemia. Estas colaboraciones, la mayoría de los laboratorios han estado cerrados, pero pues pues está pendiente, ¿no? Esta evaluación ya directa sobre patrimonio. Claro, buenísimo. Muchas gracias, Armando. Yolanda Santaella nos dice buen trabajo con muchas posibilidades y Olga Ramos nos dice yo podría conseguirles algo con lo que pudieran trabajar. Guillermo Tlachi dice destacable el talento que hay en este grupo de trabajo, concuerdo completamente. Y Mari Carmen dice varios que podemos llevar algo, Armando, todos tenemos algo con lo que se puede colaborar en este proyecto. Y bueno, es otra vez una invitación también a que haya colaboración interdisciplinaria, a que está abierta la posibilidad de que haya más estudiantes haciendo sus servicios sociales y haciendo sus investigaciones con ustedes. Y bueno, agradecerles por compartirnos este trabajo, agradecerle también a Jenny que haya tenido el interés de colaborar en la coordinación y estamos muy contentos de todas las historias de proyectos con éxito que se realizan desde nuestros laboratorios. Les agradecemos mucho y por ahí les van a seguir mandando felicitaciones en el chat. Gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Ahorita les digo, es la función de la CNSPC en el montaje, el manejo y la difusión de exposiciones especiales y presentadora Mabiel Méndez Sánchez de la Coordinación de Conservación. Dora Méndez es egresada de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles de la ENCRIM y ha colaborado desde 1998 en proyectos de conservación y restauración. Inició su trabajo en el área de museos de la CNSPC en el 2003, pasando a ser titular de la misma desde 2012 a la fecha. Durante su trayectoria laboral ha desarrollado proyectos y actividades relacionadas con el manejo, gestión, conservación y difusión de colecciones en museos institucionales, así como en exposiciones nacionales e internacionales, además de colaborar con diversas dependencias en la investigación y difusión de los acervos. Le damos la bienvenida a Dora, ya está por ahí. Hola, buenos días. Buenos días, Dora, adelante. No se te escucha, Dorita. Buenos días, ¿sí me escuchan ya mejor? Ya, perfecto. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a platicar muy brevemente cuál fue el trabajo que hicimos para el montaje de esta última exposición que ha sido como la bandera que tiene ahorita el gobierno federal y que se llama La Grandeza de México, ¿no? Que justamente su objetivo pues es conmemorar pues la independencia de México
que se celebra este año, y toda la serie de celebraciones cuyo programa pues, ha abanderado el gobierno federal, ¿no? Entonces, pues como les decía, quería más que nada platicarles de manera muy breve qué trabajo fue el que desarrollamos, ¿no? durante esta exposición. Se dedica, o una de las actividades a las que atendemos, pues es obviamente el montaje de exposiciones, y en ella desarrollamos dos actividades principales. La más importante, pues, que es el dictamen de obra. Básicamente se llenan reportes de condición, se hace la revisión de las piezas, se ve que estén en buen estado, y se apoya el montaje. Se ve que pues las vitrinas estén en buen estado, que en las salas no haya ningún problema de conservación, que los soportes sean adecuados. Cuando es el desmontaje, pues también se revisa que vayan bien embaladas y demás. Básicamente es a lo que nos abocamos los restauradores, digamos, cuando participamos en las exposiciones. Sin embargo, esta exposición, dada su magnitud, la verdad es que implicó que hiciéramos muchas más actividades de las que teníamos previstas, ¿no? Prácticamente desde, no solamente desde hacer las cajas y restaurar las piezas, sino pues incluso hacer a que le tocaban a otras dependencias, ¿no? Hubo mucho trabajo previo, sobre todo pues nos abocamos a conservar las colecciones que se iban a exhibir. Muchas de ellas incluso se tuvieron que trabajar dentro de las mismas salas porque pues prácticamente llegaron de los sitios de procedencia al sitio de montaje, entonces, de llevarlas a un taller, por ejemplo. Se hizo mucho trabajo de gabinete respecto a la evaluación de las obras porque parte del procedimiento de traslado de cualquier obra pues implica tener su avalúo para que esté asegurada durante todo el procedimiento de traslado y exhibición y demás, ¿no? Nos tocó también hacer muchas comisarías que implican acompañar, digamos, a las obras desde el sitio donde van, ver su embalaje, hacer todo el papeleo, acompañarlas durante el viaje y entregarlas en los sitios, ¿no? Donde se iban a resguardar y a montar en este caso. Tuvimos que hacer también mucho monitoreo previo, ver cómo para esta exposición hubo préstamo de muchas piezas de museos extranjeros, por ejemplo, y demás, o de otras dependencias fuera del instituto. Desde tiempo atrás o antes de que fuera el museo, las condiciones ambientales de las salas de exhibición, para llenar estos documentos que comúnmente se conocen como los Facility Reports, que pues son como una especie de fichas en las que se caracteriza cuáles son las condiciones del edificio, qué tamaños tiene, qué instalaciones tiene, y con base en el cual muchos museos determinan si van a prestar su colección o no para lo que se les está solicitando, ¿no? E incluso tuvimos que hacer también mucho apoyo a la curaduría, que implicó ir con los curadores a revisar las piezas, sobre todo todas estas piezas que venían de repatriación, para ver cuáles era factible, en qué estado estaban, cuáles era factible conservar o restaurar y que pudieran entrar a la exhibición. Entonces eso implicó pues también mucho trabajo previo. Eventualmente incluso nos tocó participar en el diseño o en el acomodo de las piezas dentro de las vitrinas y hacer hasta los soportes, dado el volumen de las piezas que había que hacer y el poco tiempo con el que contábamos y el poco personal que había por parte de museos y exposiciones, pues también tuvimos que entrar ahí un poco al quite, ¿no? Y bueno, como les decía, esta exposición ha sido como el gran proyecto institucional, o al menos por parte del INAH, para apoyar toda la serie de celebraciones o desarrollar este año para celebrar básicamente la independencia, y que tituló como La Grandeza de México. Esta exposición tenía como el objetivo de mostrar una serie de colecciones, no de manera cronológica, ni temporal, ni de procedencia, sino para mostrar un poco como las grandes obras que ha producido la cultura mexicana. En ese sentido, pienso que
que fue exitosa, porque de verdad la muestra sí tiene unas piezas muy interesantes, increíbles, arqueológicas, paleontológicas, históricas, hay varios meteoritos, en fin, realmente sí se hizo como un gran acopio de piezas de múltiples sitios prácticamente de todo el país, de todas las épocas, y que realmente pienso que representan mucho de lo que de lo que es la cultura mexicana. Entonces, pues en esta exposición también fue sui generis porque participaron otras dependencias que normalmente no tienen que ver con estas actividades, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que, bueno, incluso algunos de ustedes no me dejarán mentir, más que un apoyo para el instituto, resultó en ocasiones, la verdad, una situación muy problemática, porque finalmente el objetivo o el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues no es gestionar asuntos culturales. Y se quisieron meter muy de lleno a esto y pues la verdad es que sí ocasionaron muchos retrasos o tropiezos y fue muy complicado que todo esto pudiera salir a tiempo y de buena manera, principalmente porque no había acuerdo, sobre todo pues entre las cabezas de las dependencias, ¿no? Pero bueno, fue también en ese aspecto una experiencia valiosa para el instituto para saber posteriormente pues un poco como por dónde navegar cuando se trata de colaborar con instituciones cuyo objetivo pues no es precisamente la gestión cultural. Y bueno, ya concretamente en lo que participamos nosotros durante esta exposición, pues mucho fue la conservación de las piezas. Algunas de ellas, sobre todo, como decía, las piezas que fueron devueltas a México por alguna circunstancia. Una colección muy particular, por ejemplo, fue una devolución que hubo de 3.900 hachuelas o monedas arqueológicas que están ahorita en resguardo en esta exhibición, ¿no? Como les decía, no solamente se trabajó en los talleres de la coordinación o las áreas de la coordinación, también tuvimos que improvisar talleres dentro de las salas, en algunas áreas, para intervenir ahí mismo las piezas que iban llegando y que pues sí necesitaban algún tipo de intervención emergente, ¿no? Para poder entrar a montaje. En algunas no era tan complicado, a veces había que hacer detalles, fijar algunos elementos, hacer limpiezas, pero sí requirió pues estar al tiro en todo momento, viendo qué era lo que se necesitaba, ¿no? Y en algunos momentos pues incluso nos enfrentamos a situaciones problemáticas, como por ejemplo con algunas piezas que venían de museos extranjeros. En particular, en antropología, por ejemplo, se montaron varias piezas de museos de Francia, y una de las cuales, por ejemplo, llegó completamente atacada. Entonces, al momento en el que la desembalamos, pues vimos que tenía un ataque bastante severo. Era una pieza de plumaria con un soporte de lámina, pero el cuadro y el bastidor en el que estaba sujetada, pues estaba completamente atacado, y era un problema porque no venía con comisario, entonces no podías intervenir directamente la pieza para estabilizarla. No había tiempo para esperar a que hubiera una autorización por parte del museo extranjero, y entonces pues sí tienes que tomar en ese momento determinaciones de cómo proteger el resto de las piezas del ataque que tenía esta pieza, poder exhibirla y al mismo tiempo no intervenirla de manera directa, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue un poco problemático y como les decía, sí requirió un trabajo bastante intenso. Otra de las actividades que estuvimos desarrollando, les decía, pues eran las comisarías, el apoyo al acopio de obra, ir a los sitios, revisar las piezas, llenar los reportes de condición, ver que se embalaran, y que finalmente, y acompañarles finalmente pues a las sedes de montaje. Para esta exposición se montaron las piezas en dos sedes, una en la antigua Biblioteca Latinoamericana, que está dentro del edificio de la SEP, en el centro, y la otra en la sala de temporales del Museo Nacional de Antropología. Entonces, pues, parte de las comisarías, como les decía, es hacer todo
toda esta revisión de las piezas, ver que se embalen, acompañarlas, ver que se queden resguardadas en un sitio adecuado, incluso posteriormente después desembalarlas y hacer el montaje. Las comisarías también fue un trabajo complicado porque, por ejemplo, en algunos sitios, esta pieza que vemos es de Tehuacán, Puebla, y al momento de hacer el acopio, la comunidad se puso muy inconforme. Hay algunos sitios donde piensan que les llega el INAH y se va a llevar las piezas y nunca más van a regresar, ¿no?, a estos lugares. Piensan que el INAH o las va a vender o se las va a cambiar por otras. Y, por ejemplo, en particular en el acopio de las piezas de Tehuacán hubo mucha inconformidad. No querían dejar salir a los camiones del museo, en fin, se puso ahí complicada la situación. Y eso implica, pues, también por parte de quien acompaña el traslado, tener una habilidad muy particular de diplomacia y de relaciones públicas para poder convencer a la comunidad de que no estás haciendo nada fuera de la ley, de que las piezas no se van a perder, no se van a dañar y que finalmente se les van a devolver, ¿no? Entonces, eso es parte de cuando uno hace una comisaría que a veces no se ven, pero implican a veces incluso riesgos personales, ¿no? Finalmente, ya que las piezas llegaron a las sedes de montaje, gran parte del trabajo pues tiene que ver con la revisión in situ, ver que estén pues que el trabajo de soportería y demás sea adecuado, que las piezas no se lastimen. Y dado el volumen de obra que había que exhibir, la verdad es que esto también nos llevó muchísimo tiempo. Prácticamente estuvimos trabajando de 9 a 9, todos los días, incluso algunos fines de semana. Tiene que ver mucho con en las salas, estar viendo el trabajo de los montajistas, estar haciendo comentarios cuando a veces los soportes no son adecuados, por ejemplo, respecto a cómo están las piezas, de la luz que reciben. Implica también que en ese momento se haga un monitoreo de que las condiciones estén adecuadas para cada tipo de obra o donde se está colocando. Algunas, como por ejemplo el cuadro de plumaria del Museo del Virreinato, pues requieren una iluminación especial. Traía ya su caja con su propia iluminación, pero había que ver que se instalara de manera correcta, checar que funcionara. En fin, sí fue un trabajo muy laborioso. Y otra parte que también nos costó un poco de trabajo, pues fue el manejo de todas estas piezas que, como mencionaba, fueron repatriadas. Las piezas repatriadas fue justamente una de las banderas, o ha sido una de las banderas de la Secretaría de Cultura, que quería además dar a conocer a través de esta exposición. Entonces, bueno, buscó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer una serie de gestiones para que hubiera la devolución de piezas. Digo, la más sonada ha sido la del penacho de Moctezuma, que obviamente no va a regresar. Y ha habido un poco de controversia sobre estas actividades, en parte porque la mayor cantidad de piezas que regresaron bueno, esto es una opinión personal, no son ni tan representativas, no están en buen estado, hay muchos fragmentos, mucha pedacería, y realmente no sabemos con exactitud cómo fue que salieron. Hay unas que aparentemente por su estado de conservación y la manera en que regresaron, uno sí puede inferir que quizá fueron objeto de tráfico ilícito. Hay otras obras, otras piezas que han sido parte de intercambios o de acuerdos diplomáticos por los cuales finalmente esas piezas están fuera del país. Y que cuando regresan, pues finalmente también implican un problema de conservación, porque son muchas piezas sin contexto, sin datos de procedencia, en mal estado, como les comentaba, muchas veces son solo fragmentos que nadie sabe exactamente qué vamos a hacer con ellas.
Una parte del trabajo implicó revisar, como les había mencionado, con los curadores, qué era todo lo que llegaba. Por ejemplo, en algún momento hubo que revisar alrededor de 20 cajas que venían, me parece que de Alemania, con piezas, además embaladas en unas condiciones pues bastante precarias, algunas en cajas de plástico, otras en cajas de cartón, envueltas algunas en periódicos, otras en papel de estraza. Y teníamos que abrir y abrir y abrir piezas, revisar qué eran, en qué condiciones estaban, si realmente valía la pena que entraran a exhibición o no, y pues ir descartando, ¿no? De no sé, 300 piezas revisadas, entraron a exhibición únicamente 8, por ejemplo, ¿no? Y el resto, pues sí, implica buscar un lugar, hacerles un embalaje adecuado, buscar un lugar adecuado de resguardo, y pues después ver qué es lo que se hace con ellas, se van a restaurar, no se van a restaurar, quién va a clasificar todos esos fragmentos, por ejemplo, en fin, sí. Mediano y largo plazo, que bueno, habrá que resolver y que en algún momento habrá que reflexionar si realmente esta política, que actualmente es una línea fuerte por parte de la Secretaría de Cultura, realmente vale la pena, digamos, lo que se tiene que invertir de tiempo, dinero y esfuerzo en ello, o valdría la pena discutir si se propone cambiar estos criterios, ¿no? Y como les había dicho, trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores fue complicado, porque además desde que inició la cuarentena, buscamos poder hacer el seguimiento de los traslados o de las comisarías a distancia, pues a través de los medios que ahora nos facilita la tecnología, ¿no? Empieza a hacer pues justamente reuniones o seguimientos a través de estas plataformas de Teams, de Zoom y demás, pero la verdad es que no resultó tan eficiente. Por ejemplo, voy a platicarles un caso de una que se repatrió desde Michigan. Se empezaron a hacer las gestiones, nosotros empezamos a hacer la asesoría, les enviamos todo un manual de cómo se debía embalar la pieza para que viajara por valija diplomática y pudiera ser recibida acá. Tramitamos el aseguramiento de la pieza, les hicimos recomendaciones de materiales, de cómo debían ir embaladas pues las obras para que no se fastidiaran durante el traslado, y acordamos hacer justamente una reunión virtual en el momento del embalaje para que nosotros pudiéramos verificar que se hacía de manera adecuada. Pero bueno, ya que llegó la fecha y la hora, nunca hubo respuesta por parte, en este caso, del consulado para que pudiéramos entrar a la reunión. Nunca se pudo hacer. Y finalmente ellos, 3 días después de que se había hecho todo el movimiento, ya que la pieza prácticamente estaba aquí en México en las oficinas de Relaciones Exteriores, nos mandaron las fotos. Y finalmente, a pesar de todas las indicaciones de cómo debía ir embalada, deciden contratar a una empresa, supuestamente experiencia en embalaje de obra de arte, que como verán, pues más bien eran mudanceros, que decidieron enviarlas en estas condiciones. Digo, obviamente la pieza llegó con algunas alteraciones que se trabajaron en el sitio, hasta eso no tan dañada como podría haberlo sugerido la forma en la que fue enviada. Pero bueno, pues finalmente por esta razón no fue nada fácil trabajar con dependencias cuya función pues no es precisamente ni la gestión ni el manejo de bienes culturales o la realización de eventos culturales, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, del grueso del trabajo que se hizo para esta exposición, en total la coordinación participó haciendo 318 avalúos de obra, alrededor de 10 comisarías por prácticamente un montón de estados, e incluso hubo por parte de Titina y Marta de Caballete, que tuvieron que ir a hacer un dictamen a Guatemala por un préstamo que se había solicitado y que finalmente no se consolidó. Se llenaron alrededor de 750 reportes de condición,
Se restauraron 331 piezas y se dieron 5 asesorías para el traslado de las piezas a nivel internacional que venían como repatriación. Y bueno, sí hubo también cosas pues agradables. Finalmente, como ver, por ejemplo, que en la rueda de prensa que dio la Secretaría de Cultura, pues las piezas que uno recibió hechas pedacitos y que se tuvieron que trabajar en el sitio, pues finalmente aparecen incluso en estas ruedas de prensa, ¿no? Esa parte como que es muy satisfactoria. Pude conectarme otra vez. Bueno, ya finalmente para concluir, pues diría que la conservación, la verdad, sí juega un papel central en el desarrollo de estos proyectos especiales, porque como les decía, nos toca no solamente atender la parte de intervención de las piezas, sino muchísimos otros trámites y procedimientos que son capitales, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo uno de estos eventos. Otra cosa que vimos, pues, es que es indispensable, ineludible, pues, hacer un trabajo interdisciplinario entre todos los que participan, ¿no? Otra cosa que fue importante ver es que el manejo físico de los bienes, cuando se le quiere dar un seguimiento virtual, la verdad es que no es eficiente. O sea, sigue siendo necesario que efectivamente haya comisarios que vayan a los sitios y que puedan verificar de manera presencial que realmente las piezas pues se manipulen de manera adecuada, ¿no? Se embalen de manera adecuada y demás. Y bueno, otra cuestión que fue importante, pues fue ver que el ejercicio político que se hace también de los bienes patrimoniales, pues debe tener como unos lineamientos muy claros, ¿no? Sí es necesario que las instituciones tengan límites precisos y claros para saber hasta dónde pueden o no se pueden mover las cosas, hacer las cosas. ¿Y qué implica eso? Que no solamente, ver una exposición cristalizada es muy emotivo y muy bonito y muy satisfactorio después de todo el trabajo que hubo alrededor, pero finalmente, ¿qué pasa después con todas esas colecciones? Sí es importante reflexionarlo. Y pues también ver que la diplomacia no es suficiente, también se requiere pues conocimiento técnico y académico, ¿no? Bueno, este es apenas en la última diapositiva pueden ver apenas un poco a los equipos de conservación y de montaje que participaron en las sedes. Muchas gracias. Mari Carmen, adelante. Dora, muchísimas gracias por haber aceptado pues, la invitación a participar aquí en el foro. A mí me parecía fundamental que nos expusieras, primero, por varios puntos. Yo creo que en tus conclusiones algunas cosas de esas las manejas y en toda tu presentación, o sea, la participación que tiene pues en este caso la coordinación, pero puede ser el área de conservación de cualquier otro de los centros SINA, en donde nosotros pues allanamos el camino de muchas actividades que se tienen que llevar a cabo y que a veces no están previstas y que además incluso también estamos haciendo luego trabajo de otras de las áreas. Así me pareció desde el momento en que de museos pues nos pedían auxilio con nuestra propia, con nuestro propio personal, específicamente liderados por ti. Y me parece importante que la coordinación pues conozca en su totalidad cómo es la participación de esta subdirección en estos eventos. Además, efectivamente, pues nadie mejor sabe los riesgos que se corren con el manejo de obra que los restauradores y algunas personas pues que ya han tenido experiencia en el movimiento de obra. Y esta recuperación que pues en principio tiene quizá un fondo político de estos bienes, pues también tiene que estar más pensada o más calculada en cuanto a los objetivos que se quieren llegar a tener. Lo de Guatemala fue realmente
tortuoso. Como tú bien dices, varios de nosotros sabemos en qué consistió, especialmente Cristina y Marta, que bueno, fue toda un trajín durante un año de que sí se trae el cuadro, no se trae el cuadro, además un cuadro de Villalpando que para, pues en ese sentido nosotros aquí en México tenemos varios cuadros de Villalpando que valen la pena. Y al final del día salió como que había otra situación ahí que a la mera hora creo que no se pudo incluso concretar. Entonces, sí, como tratar de ver que todos los esfuerzos e intereses pues se puedan centrar claramente en objetivos pues muy consistentes. Te felicito, Dora, por todo, porque sí creo que tuviste este año mucho movimiento a pesar de la pandemia, tú y tu equipo y pues la gente que también te ha apoyado en la coordinación de talleres. Y bueno, pues yo sí quería que se visualizara y pues espero pronto poder ir a ver esa exposición, que es la fecha en que no he tenido el tiempo de ir, pero no me la puedo perder. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Yo también creo que es un trabajo que muchas veces pues es algo que no ve, ¿no? La gente, es un trabajo muy invisibilizado dentro de las exposiciones, todo pues el trabajo que hay con los conservadores en las exposiciones nacionales, en las exposiciones temporales que vienen del extranjero, que van al extranjero, todo el trabajo del comisario, del conservador en la dictaminación, en el diagnóstico, en verificar las cajas, en acompañar a los objetos en unos arduas horas y muchas veces estar atorados en las aduanas, en los papeleos, estar verificando los montajes, la iluminación, que todo, hacer dictámenes antes y después, checar absolutamente todo. Creo que es un trabajo que es enorme y que casi no, la gente que no tiene la experiencia en participar en esto, pues no conoce, y es muy importante darle esa visibilidad. Te leo algunos comentarios. Yolanda Santaella te dice: gracias, Dora, cuántos problemas hay atrás de este trabajo, te felicito mucho a pesar de todo, creo que dejaste muy bien a la coordinación, hay mucho desconocimiento de nuestra actividad. Sandra Cruz te dice: gracias, Dora, por compartir la complejidad que conllevan las exposiciones especiales en el marco de la interinstitucionalidad y de las condiciones políticas, y sobre todo por la reflexión que abres con ello, que coincido con Sandra, es algo súper importante. Berta Peña te dice: muchas felicidades, Dora, el trabajo en museos es complejo y requiere de capacidades técnicas, conocimientos de conservación, además de las relaciones entre las diferentes instancias institucionales y con instancias externas, además de capacidad de coordinación y diplomacia. Se requiere más difusión de este trabajo. Nuevamente, felicidades, coincido completamente con Berta. Mercedes Villegas: gracias, Dorita, siempre cada especialidad tiene facetas que no todos conocemos, muy ilustrativa tu presentación. Mariana Lemos: muchas felicidades, qué gran trabajo. Perla Telles: felicidades para ti, Dora, y a todo el equipo de trabajo involucrado en este proyecto, sin duda es una labor muy grande. Sabrina Ruiz: felicidades, Dora, su trabajo sigue mostrando que el trabajo de conservación es indispensable en estos procesos diplomáticos y museísticos. Completamente de acuerdo. Norma Peña: muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia, felicidades por todo el trabajo. Y Lucrecia Castro: muchas felicidades, Dora, un trabajo agotador y complejo en condiciones muy difíciles, en pandemia y con exposiciones internacionales. Mucho por conocer y conservar. Y claro, creo que también era muy importante que conociéramos esta parte. Creo que todos nos hemos enfrentado a las dificultades de la pandemia, pues en llevar a cabo nuestras labores y pues las cosas que no se pueden detener a pesar de la pandemia, y que se buscaron alternativas que implicaron pues nuevos retos, nuevas complejidades y con resultados diversos, pero bueno, creo que el común denominador pues es el gran trabajo que se hace desde las especialidades, y te agradecemos mucho por esta presentación tan importante, tan ilustrativa, y que nos puede abrir un panorama más grande del trabajo que hacemos dentro de la coordinación y dentro de la disciplina. Te agradecemos mucho, Dora, y les agradecemos mucho a todos por su participación, por estar en este foro. Acuérdense que es el último viernes de cada mes. Los invitamos a
ver nuestra cartelera de eventos que tenemos en la coordinación. Este mes lo tenemos lleno de eventos súper importantes, la mayoría de corte internacional, con componentes de primer nivel. Y por favor les invitamos a que lo consulten en www.conservacion.ina.gov.mx. Todos los eventos son gratuitos y de entrada libre, y bueno, está toda la información en línea. Muchas gracias y les deseamos gran fin de semana a todos. Gobierno de México.